Pasado al presidente de Andalucía, Rafael Amor, que va a hacer la inauguración de la jornada. Gracias, Enrique. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros que hagáis un parón en vuestra actividad económica para la convocatoria que os hemos hecho hoy. Una convocatoria que sin duda consideramos que es importante porque no solamente se ha ampliado el plazo, sino se han habido unas modificaciones en el decreto nacional que, desde luego, del Gobierno de la Junta de Andalucía, junto con dos comunidades autónomas, pues han sido rápidos y la celeridad para ponerla en marcha, puesto que tenemos hasta el día 20 de octubre. Yo quiero agradecer muy especialmente a la Junta de Andalucía y en este caso a Agustín, a Susana y a Fina el hecho de que estén aquí con nosotros y que sigamos teniendo la comunicación prácticamente y fluida y diaria casi todos los días, ¿no? En ese sentido. Y dice mucho que el Gobierno de la Junta de Andalucía quiera estar aquí para explicarnos estas ayudas, que sin duda son muy importantes y vamos a intentar conseguir agotar todo la partida presupuestaria que hay en este sentido. Estamos en una situación ahora mismo que es una situación clave en la que afortunadamente hay actividad económica y vamos generando empleo y van creciendo los autónomos y nos va un poquito mejor a cada uno de nosotros, pero tenemos que ser muy prudentes y yo lo comparo como un pantano, ¿no? En el sentido de que tenemos una sequía en el que vemos que lleva un mes lloviendo, pero el pantano se tiene que llenar, ¿no? Y por lo tanto es fundamental el hecho de que esta ayuda, junto con la ayuda de los ERTE también, aquellos que tenemos trabajadores, la podamos aprovechar y desde luego dar las gracias al Gobierno de la Junta, en este caso al secretario general, la directora y la comisionada del plan director, lo voy a leer porque es un poquillo largo, del plan director de política de empleo, Fernando Martínez, el hecho de que esté aquí. Sin más, paso la palabra al secretario general. Bien, pues muchísimas gracias, Rafael. Lo primero, agradecerte tus palabras y también, por supuesto, el hecho de que bueno, pues hayáis preparado esta webinar para vuestros asociados y bueno, pues vuestra gente, con la idea de poder precisamente aclarar esas dudas con las novedades que se han producido con esta modificación primero del Real Decreto Ley 5/2021 y luego, pues lógicamente, también con las modificaciones que a causa de esa modificación pues hemos podido hacer, ¿no? Todo esto ya sabéis que viene de ese Real Decreto Ley 5, donde bueno, pues donde el Estado establecía una ayuda más llamada ayuda directa y además, bueno, pues con unos requisitos bastante rígidos y hasta cierto punto complicados a la hora de poder pedir esa ayuda, con lo cual restringía mucho el número de posibles o de potenciales beneficiarios, ¿no? Nosotros ya en su momento lo avisamos, por suerte, por desgracia, han tenido que pasar un tiempo y que lo vean in situ y que lo vean en directo, no solamente por nuestra parte, sino por parte de todas las comunidades autónomas, que efectivamente no se estaba cubriendo las expectativas ni los objetivos, no por culpa de la gestión, porque esa gestión no llegaba si no hay solicitudes, sino por culpa de que esos requisitos, como digo, eran muy, muy rígidos y por lo tanto, pues limitaba mucho el número. Por suerte, como digo, pues se modificó ese Real Decreto y a causa de él, pues nosotros, con un diseño bueno, pues un diseño que hemos llevado a cabo, Fina y todo su equipo, que además están aquí y que más tarde pues también comentarán ellos determinadas cosas, pues sin duda hemos logrado incluso ir un paso más allá para que pueda llegar el máximo número de gente, ¿no? Ese, como digo, sobre todo había dos principales problemas. Por un lado, el elevado coste administrativo que suponía tanto para el que solicitaba la ayuda como para la administración, ya que era un número de requisitos para poder acceder a la subvención bastante amplio y eso pues dificultaba y limitaba, ya digo, la posibilidad de solicitarla, ¿no? Y luego el hecho, ya entrando en el fondo, de que sobre todo pues que dejaba fuera a todos aquellos pagos o costes que se habían ya pagado, ¿no? Con lo cual penalizaba precisamente al buen pagador, ¿no? A aquel que había cumplido en tiempo y forma, que además en muchos casos pues está obligado, por ejemplo, el pago a proveedores, pues lógicamente ese tipo de pagos que al final tiene que hacerlo si quiere continuar con el negocio y que sin embargo pues ya digo que a costa del propio
del propio sacrificio, en muchos casos, pues había cumplido y ahora pues se veía fuera de estas ayudas. Con lo cual, ya digo que por suerte se ha logrado cambiar eso y aparte también, pues, por supuesto, la ampliación del plazo hasta el 20 de octubre. Seguimos teniendo que ejecutar antes del 31 de diciembre, pero bueno, eso ya es un problema nuestro, nos lo comeremos y seguramente nos comeremos la uva aquí, pero eso ya es un problema de la... Me miran con cara de que no. Bueno, yo creo que para las 11 nos iremos a casa. Pero bueno, ya digo que eso ya... Pero en cualquier caso sí que queríamos precisamente pues, intentar aclarar esas dudas que se han generado y por lo tanto pues agradeceros el que también os pongáis a disposición para poder comentarlas, ¿no? Me acompaña la directora general de Trabajo Autónomo, a la que conocéis bien, a Susana, y a mi derecha, pues, Fina Martínez, que, como bien decía Rafael, es la comisionada del plan director, a la que también acompaña a su equipo, que ahora mismo, bueno, pues por temas de pantalla no se le ve, pero luego seguramente pues también ayudarán, porque son los que realmente conocen esta ayuda, ya digo, desde... No solamente de trincheras, sino que han sido realmente los verdaderos creadores de este diseño, que ya digo que no ha sido fácil, ¿no? Así que nada, yo sin más le voy a dar paso a Fina y que ella pues vaya explicando un poco la ayuda ya vamos, más que la ayuda en sí, que la ayuda ya la conocéis, las modificaciones que se han producido con la nueva modificación. Vale. Muchas gracias, secretario y directora. Muchas gracias a ATA por darnos la oportunidad de poder trasladar y comunicar las condiciones de esta ayuda, ser nuestro vehículo para poder lanzar el mensaje que nosotros llevamos, nosotros el equipo me refiero, y aquí tengo a los dos técnicos que luego ya se pondrán en pantalla, que llevamos mucho tiempo trabajando en esto con muchísima implicación para intentar conceder el volumen total de créditos que tenemos asignados, que son ni más ni menos que 1.109 millones de euros y que ciertamente a día de hoy pues no tendríamos posibilidades de poder conceder la totalidad porque no hay solicitudes suficientes para poder conceder este importe. Efectivamente nos habéis hecho llegar por diversos canales y sabemos que así lo ha sido, y el problema fundamental y la principal dificultad que tenía esta ayuda, y que esto venía marcado por el Real Decreto Ley 5, o sea, por la redacción que había dado el Gobierno de España a las condiciones en las que se tenían que tramitar esta ayuda, pues que se penalizaba, lo decía el secretario, a todos aquellos empresarios que habían cumplido en tiempo y forma con el pago de sus facturas y de sus deudas, muchas veces haciendo uso incluso de capital privado, de patrimonio privado, haciendo uso de préstamos entre amigos, compañeros, la familia, en fin, de donde se podía, para poder hacer frente a estos costes que había que soportar y pagar para poder seguir con la actividad en alta y en funcionamiento, ¿no? Entonces, lamentablemente, tal y como estaban antes las condiciones puestas, y ahora pasaré a listar las novedades fundamentales que se han incorporado con la modificación, pues no se podía atender a estas personas cumplidoras, porque lo pagado no era objeto de la subvención, no formaba parte de la ayuda. Después de muchas reivindicaciones, las que habíamos puesto de manifiesto al Gobierno de España, que tal y como estaba concebida y diseñada la ayuda, no íbamos a poder conceder la totalidad de los créditos asignados, y realmente era un desperdicio de fondos públicos cuando el tejido productivo lo estaba demandando y está necesitado de esta inyección de fondos públicos, pues finalmente el Gobierno de España ha remodelado, ha cambiado la redacción de la normativa y nos ha dado a nosotros la posibilidad de adaptarla y de incluir esta modificación. ¿Qué es lo más importante? Y yo voy a intentar en este webinario dejar claros los mensajes clave. O sea, voy a ser muy sintética, con ideas claras y precisas para intentar dejar los puntos clave muy claritos,
Luego los técnicos que me acompañan, que son Cristina Vilche y Rubén García, pues se pondrán aquí también en pantalla para contar cuestiones un poquito más específicas, pero como digo, intentaré dejar claras las principales ideas básicas que sabemos que son las que preocupan porque nos llegan al correo de oficina técnica que tenemos habilitado, porque nos llegan por teléfono o porque a nuestra línea de atención al ciudadano pues se le está continuamente preguntando por ellas, ¿no? Entonces voy a intentar ser muy sintética. La principal novedad, y que es lo que ahora de manera muy grande hace que se pueda ampliar el universo potencial de beneficiarios, estriba en que ahora es posible incluir como parte de la subvención los costes fijos pagados. Esto quiere decir que antes solamente se incluía la deuda que estuviera generada en un periodo determinado, que era desde el 1 de marzo del año 2020 hasta 31 de mayo del año 2021. Eso se ha ampliado también ahora hasta 30 de septiembre, el periodo de generación de la deuda, la segunda modificación. Pues antes solo era la deuda que estuviera impagada y se procediera a su pago posterior, y ahora eso se ha cambiado. O sea, esa demanda que nos trasladaba y con mucha razón y que nos ponía ahí encima de la mesa la dificultad que tenían los que habían pagado para seguir adelante y precisamente no iban a poder obtener la ayuda, esa deficiencia se ha corregido. ¿Por qué? Porque los costes fijos pagados ahora forman parte de la ayuda, forman parte de la subvención. Se pueden listar como líneas de gasto que son subvencionables. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos incluir costes fijos, porque la pregunta ahora es ¿qué son esos costes fijos? Dime exactamente cuáles son los conceptos subvencionables. Pues esto quiere decir que los costes fijos que podemos incluir son, entre otros, y sin ánimo de ser taxativa, los que os voy a decir ahora a continuación. Entendemos que son costes fijos todos los suministros. Y aquí entra el agua, la luz, el teléfono, internet, el gas, otros combustibles, y aquí hablo ya específicamente para colectivos como los taxistas o los transportistas, que el combustible es el gasóleo o la gasolina, todas las tasas y licencias municipales, los seguros relacionados con la actividad económica, los alquileres, los renting o leasing, los mantenimientos de equipos, los gastos relacionados para el mantenimiento de equipos y de vehículos en su caso, los gastos de gestoría también se considera un coste fijo y, en definitiva, todos aquellos costes fijos que se articulen a través de contratos de servicios. ¿Qué quiero decir con esto? Pues si tenemos contratada la seguridad de la sede, la limpieza, el mantenimiento del edificio, en fin, todos esos contratos de servicios que ha habido que pagar para poder seguir con la actividad en funcionamiento son susceptibles de ser incluidos en la ayuda. Esta es la principal, la fundamental, la principal novedad que amplía el universo potencial de beneficiarios y que abre la posibilidad que estas ayudas, decía el secretario, más llamadas directas, ahora sí que puedan de alguna manera decir que son más directas. ¿Por qué? Porque lo ya pagado, la gente que ha cumplido ya tiene la posibilidad de acceder a la ayuda. Las deudas y facturas que estén impagadas es igual que antes, se mantienen, forman parte de la subvención también. Quien tenga conceptos de deudas impagadas por factura a proveedores o acreedores o amortización de deuda bancaria con el ICO o con entidades financieras, sigue formando parte del concepto de la ayuda. La novedad es que se puede incluir los costes fijos incurridos. Quien solo tenga costes fijos incurridos, pues solicitará la subvención por ese concepto, por los costes fijos incurridos. El periodo en el que se han tenido que generar esos costes fijos o las deudas, lo vuelvo a repetir, porque son ni más ni menos que 18 meses. Y es desde el 1 de marzo del año 2020 hasta 30 de septiembre del año 2021. ¿Quién no ha tenido que pagar la luz, el agua, el gas, el teléfono, internet para mantener la actividad abierta? ¿Quién no lo ha tenido que pagar? Pues esos costes ya pagados ahora forman parte de la subvención. Es la principal novedad, es lo que hace que ahora las ayudas tengan un universo potencial de beneficiarios mucho más amplio
y lo que hace que tengamos posibilidad de poder conceder esos 1.109 millones a los que hacía referencia al inicio de la intervención. Brevemente para repasar, y esto ya seguro que lo sabéis, pero de nuevo para intentar afianzar ideas básicas. ¿Quiénes son los beneficiarios potenciales de la ayuda y el importe al que pueden concurrir? Nos encontramos en primer lugar con las personas trabajadoras autónomas que están encuadradas en el régimen de estimación objetiva, lo que comúnmente se conoce como módulos. Pues bien, estas personas trabajadoras autónomas de estimación objetiva pueden concurrir a la ayuda hasta un máximo de 3.000 euros, siempre y cuando incluyan ese listado de deudas, de gastos impagados o de costes fijos pagados en el listado correspondiente. Los requisitos para las personas trabajadoras autónomas en régimen de estimación objetiva no son ninguno prácticamente, porque solamente es estar de alta en este régimen y estar al corriente con la administración tributaria y de seguridad social, o sea, con la administración pública. Solo por eso ya son personas potencialmente beneficiarias de la ayuda. ¿Y quién no ha tenido de estas personas encuadradas en este régimen que hacer frente a los costes fijos durante 18 meses? Yo creo que hasta 3.000 euros llegan todos. ¿Por qué? Porque el que no ha tenido que pagar un renting, ha tenido que pagar el alquiler del local, y el que no los suministros y el que no, pues otra serie de conceptos que en función de la actividad económica se pueden calificar como costes fijos incurridos. Los siguientes beneficiarios que nos encontramos son aquellos que están en régimen de estimación directa o las empresas que están en impuestos de sociedades. Para ellos es verdad que el requisito de haber caído su volumen de operaciones en el IVA un 30% se mantiene, eso lo establecía la norma desde el inicio y no se ha modificado, sigue siendo así. Para ser elegible tiene que haber caído tu actividad en el año 20 respecto al año 19 en un 30%, y además tienes que no tener resultado negativo en pérdidas contables en el año 2019. Eso tampoco se ha cambiado. Y ahora haré una precisión respecto a esta cuestión que nos está surgiendo de manera reiterada como duda en los foros que tenemos abiertos. Entonces, como decía, estimación directa, impuestos sociedades, bajada del 30%, por encima de ese 30%, y no tener pérdidas en el año 2019. Y aquí los potenciales beneficiarios pues se moverán en la horquilla de un mínimo de 4.000 euros o hasta un máximo de 200.000 euros en la ayuda. También se ha incluido, como, y lo habréis oído en prensa y porque así lo hemos contado, como un concepto subvencionable, pero bien es cierto que esto es más aplicable a empresas de cierto tamaño por lo que el concepto en sí mismo supone, la financiación de las pérdidas contables generadas en el periodo de referencia. Y el periodo de referencia es desde el 1 de marzo del año 20 hasta 30 de septiembre del año 21. Esto, y nos lo han preguntado muchas veces, no quiere decir que se esté levantando el requisito de no haber tenido pérdidas en el año 19. O sea, son dos cuestiones totalmente diferentes. El no tener pérdida en el año 2019 es un requisito que hay que cumplir para estimación directa e impuesto de sociedades obligatoriamente para poder concurrir a la ayuda. Luego, lo que se ha añadido es que las pérdidas contables generadas en el periodo de referencia puedan ser objeto de la subvención para aquellas entidades que estimen que esta es la vía por la que quieren concurrir a la ayuda. Nosotros entendemos que esto está muy tasado para empresas muy específicas y que en general a los empresarios, a los trabajadores autónomos, en principio no les de mucha interés, de mucha aplicación. Pero en todo caso, ahí lo dejo de manifiesto, lo pongo encima de la mesa, sí aclarando que si se opta por pedir la subvención por pérdidas contables, es incompatible con el pago de las deudas impagadas o de los costes fijos pagados. Hay que elegir entre unas cosas u otras. Importante, y lo sé porque lo habéis sufrido muchos de vosotros, seguramente de los que nos estáis escuchando, o lo habéis oído por la gente que os rodea. Algunos de vosotros presentasteis el formulario 1 de asistencia previa, el de petición de la autorización a la Administración de la Junta de Andalucía para pedir los datos fiscales a la agencia tributaria, y a día de hoy no habéis recibido respuesta. Ciertamente hay gente que aún todavía no ha recibido respuesta. Esto es porque la agencia tributaria aún no ha devuelto esa información solicitada a la Junta de Andalucía.
Nosotros no tenemos los datos, por eso no podemos contestar ni poner a disposición del potencial beneficiario la información que tendríamos que decirle de si cumple o no cumple los requisitos y el importe máximo de la ayuda al que podría concurrir. Eso, la gente que todavía falte por recibir esa comunicación, es cierto, somos conscientes, sabemos que hay algunos que llevan 3 meses esperándola, pero no está en nuestro tejado. Está pendiente de que recibamos los datos de la agencia tributaria. Lo que sí quiero dejar claro es que todo el mundo, todos los trabajadores, las personas trabajadoras autónomas y empresas que hayan procedido a solicitar el formulario 1 de asistencia técnica, todos y cada uno de ellos recibirán la oportuna respuesta de la Junta de Andalucía. Lo que no puedo tasar con suficiente precisión es cuándo la van a recibir. Nos quedan algunas pendientes, os lo comentaba, depende de la agencia tributaria, pues a final de octubre tendremos que darle una salida, tendremos que ver cómo respondemos, si la agencia tributaria nos da los datos y en caso de que no, pues tendremos que arbitrar una solución que nos dé comodidad a todos para poder obtener esos datos. Otra cuestión importante que nos trasladáis, ¿qué pasa con las personas que ya han presentado su solicitud con anterioridad a estas modificaciones y que ahora pues se preguntan si tienen la posibilidad de poder modificarla o de alterar esa solicitud? La respuesta es sí. O sea, el plazo hasta el 20 de octubre está abierto para todas las personas trabajadoras autónomas que ya hayan presentado solicitud e incluso hayan recibido una resolución y para las nuevas que deseen, a partir de ahora con estas nuevas condiciones, concurrir a las ayudas. Las que ya han recibido resolución y habían pedido por un importe inferior al máximo de la ayuda que le correspondía, porque no tenían deudas suficientes para poder listar, o sea, por ejemplo, si tenían derecho hasta 3.000 euros, pero solo tenían deudas impagadas por 600 y se le ha resuelto y se le han dado los 600, se les va a abrir la posibilidad de que incluyan nuevos conceptos subvencionables, es decir, si tienen abierta el plazo de modificación de la solicitud, van a poder añadir los costes fijos incurridos hasta llegar al máximo de ayuda al que tendrían derecho. Con lo cual, las personas que ya han cobrado, pero no por el tope de ayuda que podrían recibir, van a recibir una complementaria siempre y cuando modifiquen y amplíen las líneas de gasto con las que concurren a la subvención. Las personas que aún así hayan recibido la totalidad porque sí tenían deudas suficientes para poder concurrir al máximo de ayuda permitida, también se le abre la posibilidad de que puedan modificar el listado de deudas porque se hayan dado cuenta, por ejemplo, de que algún proveedor, una factura que tenían pendiente de pago a un proveedor, pues ese proveedor ha desaparecido por X causas y ya no la van a poder pagar, o han visto otra serie de cuestiones que le puedan afectar. Bien, pues para que a estas personas no tengamos que ir luego con reintegro, porque no han podido pagar una de las deudas que estaban listadas, le abrimos la posibilidad de que incluya costes fijos, de que incluya nueva factura, de que modifique y amplíe el listado que tiene, de manera que minimicemos los riesgos de reintegros posteriores. Lo cual, el mensaje claro y que quiero dejar patente es: todas las solicitudes, las que ya tienen resolución, como las que no, como las nuevas, compiten en la misma igualdad de condiciones. Todo el mundo va a poder completar su solicitud y modificarla, añadiendo los nuevos costes subvencionables, o va a presentar de inicio, porque no la haya hecho todavía, atendiendo a la normativa nueva en la que se incluyen los nuevos conceptos subvencionables, que, vuelvo a reiterar, abre la puerta al tema de los costes fijos pagados, que son susceptibles de ser parte de la ayuda. Otra cuestión que me gustaría dejar clara. Muchos de los que ya han presentado la solicitud han recibido dos tipos de notificaciones, alguno una, alguno dos, en las que se les decía que tenían que proceder a subsanar, a modificar, corregir el certificado, a aportar a la solicitud el certificado que acreditaba la representación o el apoderamiento. Es verdad que se nos ha trasladado que algunas veces lo hemos pedido sin muchísima
o sea, sin tener mucha razón en ello, ciertamente, porque bueno, porque hay un administrador que tiene la escritura en la que lo nombran administrador y lo ha juntado al sistema como parte de documentación adjunta y ya estaba claro y demás. Y yo lamento comunicar que tal y como está procedimentado todo este proceso de instrucción y gestión de las ayudas, la forma que tenemos de acreditar para que la máquina, porque sabéis que es un proceso automatizado en gran medida, para que la máquina pueda leer documentos iguales en todos los expedientes, es con lo que aparece en el procedimiento como anexo 4 de representación o de certificado de apoderamiento. Con lo cual, todos aquellos que habéis recibido la notificación de no queda constatado ese apoderamiento o esa representación, por favor, con más o menos razón que tengáis, que yo entiendo que algunos la tendréis, no digo que no, tal y como está establecido y procedimentado este proceso de gestión, necesitamos que el certificado de apoderamiento, el anexo 4, forme parte del expediente para aquellos casos en los que no queda acreditada la representación. Ahora los dos técnicos que me acompañan van a pasar a incorporarse a la mesa para concretar las cuestiones un poquito más específicas y concretas que nos han llegado a través fundamentalmente de la oficina técnica, que es el correo que tenemos a disposición de los usuarios, que posiblemente muchos de vosotros ya lo conocéis e incluso habéis hecho uso del mismo, para relatar las cuestiones que de forma reiterada nos llegan y nos plantean los usuarios. Sobre todo relacionado con la representación, Cristina Vilches, que es técnico del comisionado, nos lo va a contar con mayor detalle, y luego Rubén García, que es el jefe de servicio de informática, pasará a detallar cómo se procede a la cumplimentación de ese certificado de apoderamiento que hay que subir al sistema y dónde se encuentra ese certificado y cómo se hace. Nos habéis trasladado muchas veces la dificultad que tenéis de encontrar en la oficina virtual ese certificado. Es cierto, a veces nosotros, bueno, diseñamos los procedimientos y a veces con más y otras con menos fortuna, pero desde luego ganas le ponemos. Por eso mismo, Rubén ha preparado una presentación donde detalla paso a paso cómo se hace. Es muy importante, muy importante que atendáis a lo del certificado de apoderamiento porque con las modificaciones que se han introducido en el decreto ley 10 a través del decreto 20, dado que tenemos 2 meses y medio para resolver, porque como sabéis, todas las ayudas tienen que estar resueltas y pagadas antes de 31 de diciembre de este año, quien no acredite la representación con el anexo 4 directamente no se da por admitida la solicitud, porque no tenemos tiempo material de requerir al beneficiario para que nos lo corrija y nos lo vuelva a aportar. Le hemos dado esa oportunidad a los que ya teníamos presentadas las solicitudes y detectado la carencia de ese certificado, pero a partir de ahora no podemos. La norma establece que quien no lo acredite queda fuera de la subvención, de la tramitación, con lo cual, importantísimo atender a la parte del apoderamiento porque es un documento básico y taxativo que hay que adjuntar a la tramitación de la solicitud siempre y cuando afecte en vuestro caso. O sea, cada uno, si es persona física que se representa a sí misma, no tiene que hacerlo, evidentemente, el certificado digital lo hace. Pero vamos, eso ya lo explicará Rubén, el jefe de servicio de informática, con mayor detalle. ¿Qué más cosas quería contar? Otra cuestión fundamental que nos trasladan en la duda, antes de darle paso a Cristina. ¿Las nóminas, seguros sociales y cuotas de autónomos son susceptibles de formar parte de la subvención? La respuesta es no. No las que estén pagadas, porque no se consideran costes fijos incurridos. Ahora bien, las nóminas y seguros sociales o cuotas de autónomo que estén impagadas y que se vaya a cometer el pago con posterioridad a 30 de septiembre, igual que antes formaban parte de la subvención, ahora lo siguen siendo. Pero como coste fijo ya pagado, y eso es una pregunta reiterativa, la respuesta es no, no son susceptibles de formar parte del objeto de la subvención. Y otra cuestión, dentro de los costes fijos que he ido relatando antes, habéis dado cuenta que expresamente no he hecho mención a las amortizaciones de inmovilizado material que aparecen en la norma listadas como tal.
Simplemente lo hago para reseñarlo y hacerle una mención especial al final, y es, evidentemente, eso no lo tengo que contar yo a vosotros, que lo sabéis mucho mejor que yo, la amortización del inmovilizado es un apunte contable. No supone una salida de tesorería ni una salida material de fondos en el momento en el que se hace la amortización. Con lo cual, ese concepto, la amortización, tiene una rejilla especial en el formulario donde pedimos dos cosas. Pedimos la factura de adquisición del bien que se está amortizando, del que se están incluyendo las cuotas, y el cuadro de amortización en el que se recoge las mensualidades que van a formar parte de la ayuda, vamos, que se van a listar como parte de objeto de la subvención. Tenemos que cotejar tanto la factura como esas cuotas de amortización y nosotros ponerlas en conexión una con otra. Con lo cual, idea clara para dejar fijada es: ¿las amortizaciones de inmovilizado material forman parte de los costes fijos? La respuesta es sí. ¿Tienen documentación específica? Sí. Dos cosas: la factura de adquisición del inmovilizado y el cuadro de amortización. ¿El resto de costes fijos qué documento acreditativo llevan? Pues la factura. La factura en la que se reconozca cuál es el coste fijo y el importe. Y para las deudas, pues lo mismo que había antes. Cada uno de los documentos que la factura dice que eso es la parte de deuda o la totalidad de la factura que está impagada. Yo, sin más, ya voy a pasar la palabra a Cristina Vilches, que es la técnico que trabaja conmigo, con nosotros, y es la que se sabe esto perfectamente hasta el dedillo, el detalle de todo, la que está detrás del correo de oficina técnica, para que pase a comentar estos temas de la representación de forma un poquito más precisa y algunas cuestiones más que luego nos provocan bastantes preguntas y dudas en el devenir del día a día que tenemos con la gestión de la ayuda y la resolución de esto, de las dudas, ¿vale? Cristina, muchísimas gracias por tu exposición. Daros las gracias también al resto de la mesa que vais a participar ahora, y nos están trasladando preguntas. Por nuestra parte, lo que consideréis mejor. Entiendo que puede ser preferible que a lo mejor terminéis vuestra exposición y luego demos paso al turno de preguntas para no interrumpiros, o como vosotros nos digáis. Me parece perfecta tu propuesta, Enrique. Lo que podemos hacer es, rápidamente lo hacen Cristina su exposición y Rubén con el manual de cómo se hace esto, y después nos pasáis las preguntas y las respondemos aquí a pecho descubierto, Enrique, sin problema. Vale. Aquí estamos. A lo que gracias queráis. También a Cristina y a Rubén. ¿Vale? Venga, muy bien. Gracias. Gracias. Un apunte muy rápido sobre lo que había ya comentado la comisionada sobre el requerimiento que se ha lanzado a ciertas personas y en general para el conocimiento de todas. Respecto a la representación, tanto en el decreto ley 10, que da origen a esta ayuda, como ahora la modificación, que se ha puntualizado un detalle, se pedía que en el formulario 2, que es el que da inicio al procedimiento de subvención, se identificara a la persona con un certificado digital propio o con un certificado digital propio de entidad, caso de ser representante legal. La ley de procedimiento administrativo nos exige identificar al firmante de la solicitud, y entonces, si es un certificado digital propio de persona física, porque sea un autónomo o sea el firmante, lo valida así el sistema, y en caso de que esté representando a una sociedad tenía que ser un certificado de persona física, representante legal de jurídica, y además que el sistema lo entendiera así, porque ha habido en ciertos certificados, por la forma que tienen de haberse expedido, ha habido una discordancia que ha impedido la validación que era necesaria en el momento de la presentación de que quien estaba actuando y firmaba la solicitud era un representante legal. Como estamos obligados a poder acreditar la representación del firmante, se ha optado por utilizar el certificado de apoderamiento del anexo 4, que en todo caso había de rellenarlo cuando un tercero presentaba la solicitud en nombre del solicitante, para que se pudiera salvar este inconveniente y se pudiera dar por acreditada y añadido al expediente la acreditación de la representación, que es necesaria en todo caso. Si hay alguien que puede encontrarlo incongruente en su caso por ser un administrador, ha sido en su caso porque no se ha podido validar el sistema que fuera el administrador. No se ve la relación
el certificado no ha dado la acreditación de la relación entre el administrador y la sociedad y por eso se le ha pedido. Y ahora luego el jefe de servicio informático explicará mejor cómo se puede hacer y cuáles son los pasos para poder rellenarlo. Al hilo de certificado, recordar que el apartado que está en la plataforma de documentación adjunta solamente está precisamente para subir este certificado anexo 4 o el que tenga un apoderamiento electrónico, y para dos casos puntuales, que era el caso de una sociedad que hubiera sufrido una modificación estructural en los años 19 o 20, y en el caso de que la pérdida, o sea, que la base negativa de IRPF o del impuesto de sociedades en el 2019 se pudiera excepcionar por ser una pérdida derivada de un crédito concursal. Fuera de estos casos que están tasados, no se puede ni se debe subir nada a documentación adjunta, porque está pensado el formulario web para que cada vez que se lista una deuda, en ese registro se suba la documentación que acredite el origen de esa deuda. Entonces, cada vez que listáis algo, tanto si es una factura como si es un préstamo, es en esa línea donde hay que subir la documentación que soporte, que ayude a determinar que esa deuda existe y es válida. Por eso, cuando hay muchas veces nos han presentado en documentación adjunta datos y documentación que tendría que haber estado en su registro, se puede entender por no puesta y porque no está en el sitio donde el programa la busca, porque es la automatización parte de la premisa que todo tiene que estar en el sitio donde tenía que haber estado desde el principio. Y un apunte solamente, que yo me imagino que lo tendré ya interiorizado, y es que en el formulario 1 se comunica el resultado de la sentencia previa a través de un mail, porque no estamos en procedimiento administrativo aún, pero en el formulario 2, cuando se resuelve, se pone a disposición la resolución a través de Notifica, como pasa en todos los procedimientos donde se está obligado a relacionarse electrónicamente. Hemos encontrado muchos ciudadanos que nos han pedido que se les mandara la resolución porque no habían accedido en Notifica. Sabéis que Notifica, cuando estás obligado a relacionarte electrónicamente, da por rechazada la notificación después de 10 días naturales, y hacemos un recordatorio general, por favor, de tener la prudencia de, al margen que llegan el SMS de aviso, al menos una vez a la semana entrar en Notifica respecto a las solicitudes que tengáis vuestras o que estéis tramitando, y aseguraros que no se ha practicado ahí una notificación de una resolución de nuestro procedimiento. ¿Vale? Yo no... Vale, muy bien. Gracias, Cris. Pues ahora Rubén, ahí que además ha preparado una presentación estupenda con los pasos y que os haremos llegar después para que la circuléis entre vuestros asociados, si así lo estimáis oportuno, nos va a contar exactamente cómo se hace lo de la acreditación y adjuntar el anexo 4 de apoderamiento. Perfecto, pues muchísimas gracias, Cristina. Y efectivamente, junto con el vídeo, enviaremos la presentación de Rubén para que nadie tenga problema en el tema de la tramitación, que creo que va a quedar sumamente claro también, pero bueno, para que lo tengan de apoyo. Muy bien, pues buenos días. Me toca explicar quizá un poco la parte más difícil o que donde cuesta más a los interesados sortear la barrera, ¿no? digamos, de la norma al hecho de presentar la solicitud mediante la oficina virtual, ¿vale? He visto incluso en algunos de los comentarios, ¿no?, que preguntan ¿dónde se puede acceder? Bueno, se puede acceder de la oficina virtual o VOrion. La URL es https://juntadandalucía.es/OVOrion. En cualquier caso, desde la página web ayudascoviandalucía.es, bueno, viene información de la normativa, vienen las preguntas frecuentes y viene un acceso a esa dirección, ¿vale? Comparto pantalla con la presentación. Confirmarme que veis la pantalla, por favor. Se ve bien, sí, sí. Se ve perfectamente. Bien, pues esta es la pantalla de la oficina virtual, la que os he dicho, ¿no?, de VOrion, a la que se tiene que acceder para presentar tanto el formulario 1 como el formulario 2. El formulario 1 de asistencia previa a la Agencia Estatal de Administración Tributaria
o bien, o sea, una vez que recibáis la respuesta por parte de la Junta de Andalucía, presentar el formulario 2 junto con el listado de deudas, ¿vale? Aquellas personas que ya hayan presentado tanto el formulario 1 como el formulario 2 no tienen que volver a presentar uno nuevo, simplemente se le da la opción de o bien acreditar, en este caso la representación, o bien de complementar o añadir facturas o costes fijos dentro del listado de deuda de acuerdo con la modificación del decreto, ¿vale? Bien, una pregunta que también nos dicen mucho es, bueno, ¿dónde está ese famoso anexo 4, ese certificado de apoderamiento? Que no lo encuentro, que está escondido. Bueno, no, de verdad que no es nuestra intención esconderlo. Si veis dentro de la página de la oficina virtual, que tiene un pie dentro de la página, hay una opción, es verdad que se ve un poco chiquitita, bueno, también la pantalla, el pantallazo se ve pequeño, pero bueno, en realidad, en función del monitor se ve un poquito más grande, ¿no? En este recuadro rojo, pues tenéis el enlace para descargaros el anexo 4 del certificado de apoderamiento. También está dentro de la ayudascovid.es, también está en las preguntas frecuentes y también se puede descargar desde el portal de la Consejería de Empleo. Es decir, se ha intentado poner en muchos sitios para que sea fácilmente accesible. Es verdad que, bueno, hay veces que hasta que no se habitúa uno al propio diseño del portal, pues cuesta un poquito de trabajo, pero en cualquier caso tiene este acceso que quizás es el más rápido y el más directo desde el pie de página de la oficina virtual. Haciendo clic en ese enlace, pues directamente tenemos el certificado de apoderamiento, el cual deberá descargarse, rellenarse y firmarlo y adjuntarlo junto a la solicitud. Esa firma, a su vez, igual que podría ser con certificado digital, igual que con la solicitud, o bien, en caso de no disponer de certificado electrónico, pues se firmaría de forma manuscrita, se escanea y se adjunta junto con la solicitud, ¿vale? Bien, ¿cómo se hace eso, no? ¿Cómo se adjunta la solicitud? Pues en el caso de una solicitud nueva, entraríamos a la oficina virtual, abriríamos un borrador y empezaríamos a editar la solicitud. Yo me he ido a un caso quizá, porque surgen más dudas, ¿no? De yo ya tengo mi solicitud presentado, ¿cómo la modifico? ¿Cómo añado ese certificado? ¿No? Por ejemplo, todas estas personas que se le han hecho la notificación electrónica, instándoles a aportar este certificado, ¿cómo lo tienen que hacer? Pues tienen su solicitud presentada y dentro del apartado, dentro de la opción que está remarcada en rojo de pendiente de modificación o de actualización, accediendo a través de esta opción te permite modificar la solicitud y o bien incrementar el listado de deuda o bien aportar el certificado de apoderamiento, ¿vale? Como bien ha explicado Fina y Cristina perfectamente, la parte de documentación adjunta está pensada para los supuestos, los 3 supuestos que establece el decreto: acreditación del apoderamiento o de la representatividad, las modificaciones estructurales y el Thomas Cook, la cláusula Thomas Cook que te exime de la base negativa en el 2019. Y entonces accederíamos a través de esta opción, le daríamos al botón de adjuntar documentación, nos aparece la pantalla donde nos piden qué tipo de certificado o qué tipo de documento es el que vamos a acreditar. En este caso se ha puesto uno expresamente para acreditar la representación. Una vez marcado, le damos a elegir ese documento que, como he dicho, debe estar en el sistema y debe estar escaneado o digitalizado en el sistema y firmado, ¿de acuerdo? Y una vez seleccionado dentro de nuestro sistema operativo, pues nos aparece el mensaje de que el documento se ha incorporado correctamente y en la opción de documentación adjunta, en el bloque de documentación adjunta, podemos visualizarlo, podemos editarlo, podemos descargarlo,
podemos eliminarlo si hemos subido un documento incorrecto y volverlo a añadir. Pero aquí lo fundamental es lo siguiente, es decir, una vez adjuntada la representación y hechos los cambios oportunos dentro de la solicitud, es fundamental que no se nos olvide firmar y presentar esta corrección, esta modificación de la solicitud. Siempre, esto no es exclusivo de nuestra oficina virtual, esto siempre en todas las oficinas virtuales y en todas las sedes electrónicas. Siempre que se trabaja con formulario, estamos trabajando en formato borrador, hasta que no consta una firma y una presentación electrónica, ese borrador, digamos, no pasa al sistema, ¿vale? Es decir, esto es fundamental interiorizarlo. Cualquier cambio en la solicitud tiene que registrarse. Si no se registra, es como si no lo hubiéramos dejado en la mesa de nuestra casa y no lo hubiéramos presentado en la oficina de registro y, por tanto, no tendría validez y no se tendría en cuenta, ¿vale? Entonces, por favor, insistir aquí que es muy importante que cualquier modificación o cualquier cambio posteriormente se firme, ¿vale? No hace falta firmar cada paso una vez terminado todas las modificaciones en la solicitud, ¿de acuerdo? Y como he comentado anteriormente, y también Fina y Cristina, ¿no?, han hecho hincapié ahí, que para presentarle el listado de deuda no utilizamos la opción de documentación adjunta, sino que tenemos que irnos al apartado, al bloque que se ha diseñado expresamente para aportar cada uno de los registros del listado de deudas con su documentación adjunta, ¿de acuerdo? Y eso se hace desde este segundo bloque, ¿vale? De listado de deudas, pagos pendientes y costes fijos incurridos, ¿vale? Igualmente, una vez modificado el listado de deudas o la documentación adjunta o lo que fuera pertinente, le damos a firmar y a presentar, ¿vale? Y vamos, espero que con esto haya quedado claro y no haya muchas dudas al respecto. En cualquier caso, estamos a disposición de resolver las dudas desde el correo de oficina técnica para quien tuviera todavía alguna cuestión que trasladarnos. Vale. Quita la pantalla. Sí. Muchísimas gracias también por tu exposición. Y si queréis, pues damos paso ya a las preguntas que están planteando. ¿Vale? Nos las vais trasladando vosotros, ¿no, Sí, Enrique? Vale. efectivamente. Si queréis también, como estáis como coanfitriones, poner el enlace de lo de la oficina técnica por si alguien necesitara también, pero aunque entiendo que lo vamos a enviar también en el correo. Nos El correo dice, electrónico, sí. Sí, dice, si hemos agotado el plazo de presentar el listado de conceptos subvencionables o lo hemos presentado sin estos nuevos costes fijos, ¿podemos volver a presentar el listado de costes y deudas? Yo he intentado ahí ser clara y meridiana, pero igual no con todo el éxito que pretendía. Todas las solicitudes, todas las que estén ya presentadas, resueltas, sin resolver, las que se vayan a presentar, todo está abierto hasta el día 20 de octubre para hacer las modificaciones que estimen pertinentes los solicitantes. O sea, puede ahora mismo en la oficina virtual, que ha sido lo que ha mostrado Rubén en la página, en la presentación que ha compartido, todas las solicitudes tienen abierta la posibilidad de modificar / ampliar solicitud, de manera que puedan incluir nuevos conceptos subvencionables o cambiar lo que ya habían incluido. O sea, está a su entera disposición para poder hacer los cambios que estimen pertinentes, porque como he dicho antes, todas las solicitudes tienen que estar en las mismas condiciones de obtener la ayuda, con los mismos conceptos y con los mismos requerimientos y requisitos. Perfecto. La respuesta es sí. Sí, gracias. De todas formas, yo creo que... una nueva, modificando, claro, no le deja el sistema presentar una nueva, eso da igual. Modificando, tiene que modificar. La respuesta, sí, modifique, llegue usted al máximo. Vale, gracias. De todas formas, creo que muchas consultas sí que pudieron quedar bien aclaradas por la exposición. Lo que pasa es que hay gente que se ha sumado a lo mejor un poco más tarde y bueno, por no dejar a nadie que haya hecho una pregunta sin, luego la voy a trasladar todas, ¿vale? Sin problema. Nos dicen también, ¿el formulario 1 solo contestan por email?
No, no es que se conteste por email, es que el formulario 1 se contesta con la oficina virtual. Además, se da un mail y un mensaje, pero donde está la información de verdad y según el procedimiento es en la oficina virtual. Ahí entra el solicitante y lo tiene a su disposición. ¿Qué hacemos nosotros? Como entendemos que no va a estar mirando todos los días porque tiene más cosas que hacer, le mandamos un email y un SMS diciendo, oiga usted, que ya se lo hemos puesto a su disposición en la oficina virtual. Es más, en el email le juntamos hasta la comunicación para que tenerlo más fácil todavía. Preguntan también, que creo que también está claro, pero bueno, ¿desde qué fecha se pueden presentar las facturas de suministro? Pero el interrogante pone en marzo. A ver, desde 1 de marzo del año 2020 a 30 de septiembre del año 2021 es el periodo de generación de la deuda para las que están impagadas, para las facturas o para la generación de los costes fijos incurridos. Ese es el periodo, 1 de marzo. Yo sé a lo que viene esto, y es lo de los contratos tienen que ser anteriores, tienen que ser con anterioridad a 13 de marzo. Y aquí hay una interpretación de qué es una cosa que otra y el contrato cómo lo acredito y demás. Ahí no vamos a ponernos, digamos, exquisitos en el sentido de que vamos a cumplir con lo que establece la norma y el Código Civil, que habla que los contratos se pueden verbalizar y son perfectamente válidos vía, ¿no? ¿Correcto? Vía verbal. Con lo cual, con que en la declaración responsable el peticionario diga que está cumpliendo, que el contrato es anterior a esa fecha, ya está. No vamos a hacer más nada. Pero el periodo elegible es 1 de marzo del año 20 hasta 30 de septiembre del año 21. 2021. Perfecto. Una vez que mandamos el primer documento para poder hacer la ayuda, solo tenemos que esperar a que nos contesten, ¿no? Y ya Sí. una vez que nos contesten, seguir los pasos. Correcto. ¿Y si los seguros sociales están aplazados? Eso es deuda impagada. Como la tiene impagada, nos la lista y luego la paga y efectivamente forma parte de las deudas, facturas con acreedores, proveedores pendientes de pago. Lo que ya hemos puesto en nuestro sistema como rejilla A. Perfecto. Hay otra que dice, ¿un ICO es subvencionable? Y añado que va a haber varias preguntas de ICO porque ya las hemos visto, pero bueno, para que lo sepáis. Bueno, pues ya te las respondo todas del tirón, ¿vale? Porque son todas así iguales. Entonces, los préstamos ICO son perfectamente subvencionables. Es más, son subvencionables todas las deudas bancarias. Lo que pasa es que tienen prelación a la hora de establecer el pago las que tienen aval público. Esto es, los préstamos ICO son perfectamente subvencionables por el importe a cancelar por la totalidad, por una amortización parcial, aunque haya tenido o no carencia, nos da igual. Aquí lo que se está haciendo es cancelar la deuda bancaria, con lo cual, perfectamente, la respuesta es sí, los préstamos ICO son subvencionables. De acuerdo. Nos preguntan también, que creo que, bueno, ha estado en la última parte de la exposición, pero dicen, si se presenta la solicitud de una sociedad limitada con la firma digital de la sociedad, la asociada al NIF del administrador, entiendo que no tiene que aportar el anexo cuarto, ni aportar escritura de apoderamiento, correcto. No, escritura. Correcto entre interrogantes. Nadie nos aporta nada que no sea el certificado 4. O sea, esa es una regla de oro. La regla de oro que tenemos aquí es que la única forma de acreditar la representación es con el anexo 4. Todo lo que nos adjuntéis, que no sea eso, o lo de las modificaciones estructurales o las tomas Q, que son las 3 causas tipificadas como documentación adjunta, para nosotros es, y lo digo así de claro, basura en el sistema, porque no es nada, porque no está procedimentado ni establecido que se tenga que mirar eso ni que esa sea la vía, ¿vale? Con lo cual, no nos adjuntéis nada para la representación nada más que el anexo 4. Y en todo caso, Rubén, por favor. Sí, a ver, cuando dice que presenta la solicitud la empresa o la sociedad, claro, realmente nunca se presenta, la sociedad no va a la oficina virtual, se autentica y presenta la solicitud, siempre es alguien, ¿vale? Ese alguien puede tener o bien un certificado de persona física que acredita que es Pepito Pérez, ¿vale? O un certificado de persona física representante de esa sociedad. Es Pepito Pérez, representante de la sociedad Zetanita, ¿de acuerdo? Entonces, si se autentica
Con ese tipo de certificado que acredita esa representatividad, entonces no tiene que aportar nada. Ahora bien, si un apoderado se acredita con un certificado de persona física, no se está acreditando como apoderado de nada, se está acreditando como Pepito Pérez. Y no queda registrada esa relación entre esa persona y la entidad jurídica. En los certificados. En el certificado, por tanto, tiene que aportarnos el documento de anexo 4. Solo el anexo 4, ni escrituras, ni documentos, ni poderes notariales. Ni poderes, nada. ¿Vale? Por que tanto, sabemos que es válido, pero que no está contemplado en el procedimiento. ¿Vale? Por tanto, claro, la respuesta depende del certificado digital utilizado, ¿de acuerdo? Gracias. Aquí no ha sido ni sí ni no, así ha sido depende. Claro. No, creo que va a quedar súper asentado todo como tiene que hacerse y que entre y que no. Que no lo han preguntado ya muchas veces, Enrique. Sí, lo entiendo, lo entiendo. Por eso no la sabemos, no por otra cosa, ¿eh? Porque nos la han preguntado ya muchas veces. Nos dicen también que han escuchado que la cuota de autónomo no es coste fijo. O sea, vamos, ya habéis dicho que la cuota de autónomo pagada, por decirlo de alguna forma, dice, pero que en la consulta por email se le había dicho lo contrario. Dice, ¿el autónomo pagado es coste fijo, incurrido y elegible? Eso que me manden a mí el mail ese, por favor, que voy a ver quién lo ha enviado, porque tengo que corregir efectivamente quién haya dicho eso. No voy a decir que no sea eso lo que tengan, evidentemente, si lo dicen, lo tienen, pero no es la consigna que tiene nuestro equipo para contestar. Los errores existen, pero la respuesta es no. La cuota de autónomo pagada no es susceptible de formar parte de la subvención. ¿Verdad, Cristina? Sí, en todo caso se le ha podido comunicar que si esa cuota de autónomo estaba impagada, como comentó antes la comisionada, podría ir en el listado A, igual que otras deudas que hay impagadas, para justificarse posteriormente que con el importe de la subvención se ha abonado. Pero si está hablando de costes fijos, de la misma forma que las nóminas de seguros sociales no pueden ser objeto de subvención en el concepto como costes fijos de la empresa, o el autónomo en su caso. De acuerdo. No, yo creo que queda muy claro, vamos, que no hay problema en ese sentido. Nos preguntan también que si la cantidad que se establece en la respuesta al formulario 1 es menor a todas las deudas pendientes de pagos que están incluidas en el formulario 2, si sería posible ampliar la cantidad o hay que hacer alguna gestión aparte, que le ha parecido escuchar que hay que elegir entre la cantidad por la caída del volumen de actividad o los gastos, pero no le ha quedado claro. A ver, la cantidad que hemos comunicado como importe máximo de la ayuda en el formulario 1 es inamovible. O sea, eso no ha cambiado en nada de esto, porque los cálculos con respecto a la caída del 30% cuando aplique o cuando son estimación objetiva, que son 3.000 euros tope, porque es una tarifa plana de 3.000 euros, eso no cambia. Si la gente quiere listar más de lo que tiene concedido como ayuda, lo puede hacer, pero no se va a modificar el importe de la ayuda. Lo que yo he dicho o he querido decir es que aquella gente que tenía concedido un importe superior al que luego ha listado, porque no tenía facturas suficientes para llegar hasta el tope de la ayuda concedida, sí que puede ahora añadir esas facturas nuevas o costes fijos y entonces se le llegará a la concesión por el importe máximo al que tenga derecho en el formulario 1 que se le ha dicho. Incluso los que hayan cobrado por debajo, porque ya hemos pagado a algunos, lo sabéis, los que hayan cobrado por debajo nos pueden completar la solicitud para completar hasta ese máximo que les corresponde. De acuerdo. Creo que, bueno, queda contestada la siguiente, pero la vamos a trasladar por si queréis matizar algo. Si queremos cambiar los gastos y ya nos han contestado, ¿qué tenemos que empezar de nuevo con el formulario 1? No, es lo que hemos dicho y vuelvo a contestar. Todas las solicitudes están abiertas y como están abiertas el plazo de modificación, el que ya la tiene presentada lo que tiene que hacer es modificar y el que no la tiene presentada pues presentarla de nuevo. Pero aquí hay dos caminos solo, o presentarla por primera vez o el que la ha presentado modifica. Ya está. De acuerdo. En cuanto a la justificación de un préstamo ICO, dicen que si el beneficiario tiene que adelantar el pago de las cuotas o con los recibos bancarios de las cuotas pagadas, se consideraría justificado. Es que yo creo que aquí ha habido siempre una confusión con el tema de los préstamos. O sea, si
si en el formulario se rellena el listado B, que actualmente se llama A', de reducción de nominal bancario, lo que se está solicitando es una cantidad para amortizar total o parcialmente el préstamo. Esto es al margen de lo que son las cuotas normales de amortización de los préstamos porque paga la gente mensualmente. Lo que se le va a pedir con respecto a esa cantidad que ha puesto es que, llegado el momento de justificación en el año que viene, haya amortizado anticipadamente la cantidad que imputó a la subvención. Y ya está. Cuando hablamos de las cuotas mensuales del préstamo, se podría meter si están impagadas en el listado A, que como toda la deuda impagada con su rejilla correspondiente. Si hablan de, si estamos en el listado B de reducción de nominal bancario, es lo que su propio nombre dice, una cantidad que se va a aplicar para pagar un principal que esté pendiente, al margen de las cuotas o no. Es que esto ha sido siempre un tema de polémica porque era complicado para la gente decir yo estoy pagando todos los meses, claro, y la cuota pagada precisamente por eso no podía imputarse al listado A porque era una cuota que tal que se devenga se paga normalmente con una periodicidad mensual. Eso es. Entonces el capital pendiente es lo que se pide, la amortización del capital pendiente. Claro, lo que se pide a posteriori en el listado B, que ahora es A', es esa cantidad que ha reseñado el solicitante como un principal que quiere amortizar anticipadamente, que puede ser en función del tope que tenga, total o parcial, que se haya producido esa amortización y se justifica en un certificado bancario que se produjo el ingreso de ese principal amortizado anticipadamente. Eso es. Gracias. Os vamos a hacer ahora tres en una de una usuaria, porque si lo hacemos una a una igual puede parecer sesgado, para que tengáis la información completa. Nos dicen, si no hemos presentado el formulario 2 porque no cumplíamos requisitos y se nos ha pasado el plazo, ¿qué tenemos que hacer? Si tenemos ingresado ya el dinero, ¿qué documentación hay que presentar? ¿Cómo justificamos que el dinero que nos han concedido se ha utilizado para lo que hemos solicitado? Enrique, una yo creo que mejor, por favor. Mejor, ¿no? Vale, Sí, de acuerdo. porque es que como son tan distintas las temáticas, sí, digo, wow. Vale, vale. Entonces, vamos, la primera, por favor, era, si no hemos presentado el formulario 2, ¿por qué no cumplíamos los requisitos y se nos ha pasado el plazo? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos, aquí la pregunta fundamental es, no cumplo los requisitos, no se nos ha pasado el plazo. Sí, pero el plazo sigue abierto. Creo que la pregunta es que no cumple los requisitos, pero no obstante, y siempre lo decimos en las comunicaciones, que nosotros digamos que no cumple requisitos no es óbice para que presentéis el formulario 2, que entiendo que es por ahí por donde va la pregunta. Lo puede presentar, evidentemente recibirá una resolución desfavorable, pero con la virtualidad de que tendrá un pie de recurso para poder litigar ya con nosotros si quiere, o sea, para poder recursar, o como se llame esto, que yo no soy jurídica, el caso que para poder establecer contacto. Entonces, es verdad que si se le hubiera pasado el plazo y no tuviéramos nosotros ampliado hasta 20 de octubre, pues no podría hacer nada, porque ya no podría presentarlo. Pero como hemos abierto hasta 20 de octubre, puede presentar el formulario 2, pero que sepa ya que va a recibir una desfavorable, pero con pie de recurso. Entonces, si estima que puede modificar los datos, porque a veces resulta que le hemos dicho no cumple porque no está en la CNAE, pero es que la agencia tributaria tiene una CNAE equivocada y lo ha cambiado con la agencia y entonces cuando le pidamos informe a ellos, pues nos dará una información actualizada y le podremos estimar, en su caso o no, el recurso. Pero eso será el año que viene, porque vamos a resolver primero y luego a recursar. Perfecto. La segunda, porfa. Si tenemos ingresado ya el dinero, ¿qué documentación hay que presentar? Sí. Bueno, el plazo de justificación se abre a partir del 1 de enero del año próximo. Pues lo hemos tenido que dilatar al abrir el plazo de convocatoria, ampliarlo hasta 20 de octubre, no podíamos iniciarlo este año, con lo cual, hasta que no se abra eso y todo el mundo recibirá una notificación diciendo ya se abre el plazo de justificación y con las instrucciones de qué presentar y cómo, pues lo tendrá que hacer. O sea, hasta el 1 de enero no tienen que presentar nada. Vale. ¿Y cómo justificamos que el dinero que nos han concedido se ha utilizado para lo que hemos solicitado? Los euros no tienen el sellito para ver que el que yo le he ingresado va a ser el que luego sigue para pagar esa factura, afortunadamente. Con lo cual, con que haya pagado lo que ha dicho que tenía que pagar o los costes fijos, los que ha incurrido estén acreditados, ya está. Es más, es que nosotros le podemos conceder, que va a ser lo más seguro, y pagar en diciembre o en noviembre,
y el señor ya ha pagado las deudas desde el 1 de junio, porque era posible, porque si listó a factura impagada en la primera edición que abrimos, el primer plazo, y se podían pagar las facturas hasta 1 de junio, ya se han podido pagar y aún todavía no ha recibido nuestros fondos, con lo cual yo lo único que nosotros vamos a ver es que dijo que quería 3.000 euros para pagar deudas que eran X o estos costes fijos y eso es lo que ha pagado, ya está. De acuerdo. Otra persona nos pregunta que ha querido entender que las SL a las que no se le admite el acceso a la subvención por tener cuota negativa en el resultado del ejercicio 2019 podrían solicitar o acceder a la subvención siempre que tengan resultado negativo contable en el periodo que va del 1 de marzo del 2020 al 30 de septiembre de 2021. No, el requisito, yo he intentado decirlo, el requisito de no tener pérdida en el año 19 es inamovible. O sea, si tienes pérdida en el año 19, no cumple el requisito para ser beneficiario, salvo la excepción que ha comentado Cristina por detectivo de valor, de deterioro de valor de los activos por Thomas Cook, vamos, por créditos concursales. Esas cosas difíciles que solo se sabe ella, porque eso no se lo sabe nadie más, vamos. Y claro, que es la gente no es que no cumpla o no, es que los que están en estimación objetiva, ese requisito no se mira, o sea, no se aplica, no sabemos si se cumple o no. Es que no necesitan ni la bajada de facturación, es que no se mira. Tampoco las pérdidas en 2019. Eso no se mira. Digamos, una de las grandes novedades que abre el abanico, digamos, a que todas esas personas que están en esa estimación objetiva puedan entrar. Bueno, la novedad realmente, y estando de acuerdo contigo, la novedad es que ahora los costes fijos los pueden incluir y como los requisitos es simplemente estar en objetiva y al corriente con las administraciones públicas, pues 3.000 euros en agua, luz, gas, que los tenemos todos. Sí, en gestoría, en todo lo que se ha comentado. Ahí está, con lo cual se abre ese universo. 3.000 euros muy fáciles, Enrique. Sí, los que ya han pedido la ayuda de solvencia porque tenían un ICO y ya la han cobrado por este concepto, ¿puede volver a pedirla aportando la factura de luz? A ver, aquí esta es una pregunta trampa que yo llamo, porque esta aquí sí que es un depende grande, no por nada, sino porque las casuísticas, las variaciones y combinaciones son infinitas, no, pero casi. A ver, si lo ha recibido y era el tope de la ayuda máximo al que concurría, puede modificar su listado, de manera que ha puesto todos los costes fijos y luego en la justificación pues no le vamos a pedir que no justifique que ha pagado el préstamo, porque esa línea supongo yo que nos la eliminará cuando modifique. Entonces, si eso es así, sí. Si ahora lo que hace es que ha recibido por el préstamo ICO menos de lo que tenía como tope de ayuda, pues entonces puede complementar con los costes fijos y le daremos hasta el tope de la ayuda. Y si es otra casuística que no haya citado, que seguramente se me ha olvidado, pues que nos escriba a oficina técnica, que se lo contamos y le decimos exactamente qué es lo que le aplica en su caso. Perfecto. Otra de las que han hecho creo que va por la línea de lo que indicaba Rubén. Y dice así, otra de las modificaciones fue ampliación de CENAES, en la que incluían aciertos agrícolas. Pues bien, al rellenar el formulario 2, se producía el error de que en el desplegable no aparecía el contrato de referencia. Al hacer la consulta, me respondieron que lo hiciera por representante, no como solicitante. A día de hoy nos requieren el poder de representación cuando el solicitante y representante es la misma persona física. Creo que ha quedado claro, pero bueno... Sí, yo creo que están mezclando ahí conceptos. Es decir, no tiene nada que ver el CENAE con la representatividad. O sea, absolutamente nada que ver. Es más, nosotros dejamos presentar todas las solicitudes del listado de CENAE que está en el anexo siempre. Es decir, cuando se cambió, desde el momento en que se publicó, a las 00 horas de ese día, ya estaba habilitado el nuevo listado de CENAE, ¿vale? Es verdad que desde que el Consejo de Gobierno lo aprueba hasta que se publica pasa unos días y hay gente que intenta ya, desde ese mismo momento, desde que sale la rueda de prensa, ya intenta presentar ese listado de CENAE. Hasta que no se publica en Boja, la modificación de la convocatoria pues no es efectiva. Entonces, nosotros siempre lo tenemos ahí sincronizado desde el momento en que se publica, ¿vale? Y eso es independiente de la representación y del certificado y de todo, ¿de acuerdo? Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Gracias. Y bueno, que el certificado, aunque lo haya presentado que es suyo, que si no queda acreditado, es claro, lo que hemos dicho. Claro, es decir, nosotros no sabemos que esa persona, Pepito Pérez, es el representante de Pollo Josefa.
es que no lo sabemos. Eso es. ¿Vale? ¿Vale? Sí es cierto, y eso sí, a lo mejor puede haber algún caso extraño, puntual, más que extraño, algún caso puntual de algunas personas que utilizaron al inicio del procedimiento, a los que se presentaron las solicitudes en el mes de junio, julio del año, de este año. Parece que llevamos ya parece que llevamos mucho tiempo. Sí es verdad que algunas personas utilizaron algún tipo de certificado de administrador único y solidario que no teníamos contemplado o no teníamos previsto en el sistema. Es decir, cuando yo he explicado los certificados he hecho un resumen, pero es bastante más complejo de lo que yo digo. Entonces, algunos tipos concretos de certificados de administradores únicos solidarios de alguna entidad de certificación, ¿vale? Puntualmente, pues, digamos, no teníamos contemplado esa casuística de obtener la entidad, ¿vale? Entonces, en esos casos, pues directamente se le ha requerido que acredite ese anexo de apoderamiento, puesto que no nos consta en el sistema, ¿vale? Pero son muy pocos casos. En el momento que se detectó, se corrigió, se admiten todos esos certificados y eso ya no ha vuelto, esa incidencia ya no ha vuelto a producirse, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pero claro, dice, es que yo lo presenté el día 16 de julio y lo presenté con este certificado. Sabía más que nosotros. Ese día sabía más que nosotros. Y ahora me lo piden que lo acredite. Bueno, sí, lamentablemente sí. Son muy pocos casos, en cualquier caso. Pero por favor acreditar que si no la solicitud queda como desistida. O sea, yo sé que es una lata para aquellos que están justificados, pero por favor, como ha dicho Rubén, descargáis, firmáis, subís y para adelante. Perfecto. Llevo un año como autónomo. ¿Puedo acceder a estas ayudas? Eso es el tema del alta, de cuándo se ha producido el alta. A ver, Cris, te relaciona con eso, ¿no? Sí. No sé si alguno lo habéis recibido la comunicación porque se hizo recientemente, pero todas las altas de actividad posteriores al 30 de marzo de 2020 no son potenciales beneficiarios de esta subvención porque se ha revisado la normativa estatal y la autonómica que reproduce la estatal y se ha hecho una consulta específica de ese tema al gabinete jurídico y ha llegado a la conclusión que el objeto de la norma siempre fue el ayudar a aquellos autónomos y empresas que habían sobrevivido tras la pandemia y habían estado sufriendo la pandemia y las consecuencias económicas de la misma. Por lo cual, hay referencias continuas en el texto que hablan de empresas que se dé de alta, comparativas entre el año 19 y 20, empresas que se le excepciona si el alta es entre enero del 19 y marzo del 20, y aunque explícitamente no figura en ningún artículo, que ya nos lo han comentado a través de oficina técnica, nosotros y las comunidades autónomas restantes, que se puede consultar incluso en las otras comunidades autónomas que así también lo han especificado en las preguntas frecuentes, han entendido que la normativa estatal lo que nos hacía con los requisitos que imponía era impedir el que una empresa que ha sido creada con posterioridad a la pandemia, con conocimiento de la situación económica que ya había y que fue lo suficientemente valiente para emprender en esa situación, no podía estar en la misma situación que aquella que tuvo que atravesar la pandemia en una situación que fue imprevista para ella. Y hemos hecho un esfuerzo por sistematizar la información como nosotros nos la han trasladado y así lo hemos comunicado a algunas solicitudes que teníamos de altas posteriores al 30 de marzo de 2020. Vale. La respuesta es no. Si la respuesta es no y el que estuvo en esa situación y ya había pedido el formulario 1 ya sabe que se le ha respondido en ese sentido. Eso es. Perdón, una cuestión. No obstante, esta persona puede solicitar, por ejemplo, la ayuda de la tarifa plana, ¿no? Ya lleva un año dado de alta, se puede acoger la tarifa plana Claro, hay una serie de ayudas. O sea, yo estaba refiriéndome solamente a nuestra Sí, pero bueno, es bueno que lo sepa, ¿no? Que puede solicitar la tarifa plana, que igual que la tiene que solicitar la tarifa plana andaluza. Sí, claro, Rafael, ellos se refieren solamente a la de solvencia, por supuesto. Pueden pedir la ampliación de la tarifa plana, que se encuentra actualmente además convocada y cumplirían los requisitos. Gracias. Vamos a ir porque también
hay otros actos y vamos a ir sintetizando un poco las preguntas que quedan. Hay varias que creo que han quedado más que respondidas por el tema de la tramitación, la representatividad y demás. Nos preguntan otra de ICO en referencia a que si han pedido la ayuda por tener un ICO y aún no han recibido el dinero, si podrían aportar facturas de luz ya pagadas o de otros suministros y que de oficio lo acumulen expediente y le den el dinero por ambos conceptos. Que entren, modifiquen la solicitud, quiten lo que no quieran y listen lo que quieran. Ya está. Vale. O sea que sí, que modifiquen como si fuera nueva y la modifiquen y la pongan al gusto al que quieran presentarla, que hasta el día 20 nos cerramos y no las miramos. O sea, que modifiquen todo. Vale. Otra cosa que ponen es el listado adicional, que eso no queda duda porque está recogido. En referencia a otra pregunta, dice, si hay que hacer los cambios antes del 20 de octubre y acabo de mandar la primera solicitud, en el tiempo en el que me contesta, tiene un poco de temor a que vaya a tener pocos días para rellenar el formulario 2. Me encanta que me haga esta pregunta porque se me ha olvidado. A mí en los mensajes clave del inicio esto se me ha olvidado decirlo, o sea que me parece acertadísima. Aunque es verdad que he reiterado varias veces que el plazo de 20 de octubre es para el formulario 1. Después, tal y como está puesta la normativa, dice que una vez que reciba respuesta nuestra, tendrá 10 días naturales para el formulario 2, con lo cual puede estar perfectamente el señor rellenando el formulario 2 en la primera semana de noviembre, porque nosotros hasta 31 de octubre estaremos comunicando, porque la agencia tributaria no nos da los datos de un día para otro. Con lo cual, desde que nosotros comunicamos, el señor tiene 10 días naturales para presentar el formulario 2. Si se lo comunicamos el 30 de octubre, tiene hasta el 10 de noviembre, por ejemplo. O sea que aquí la fecha clave es presentar el formulario 1 de asistencia previa antes o hasta, mejor dicho, el 20 de octubre. De acuerdo. Creo que hay otra pregunta que también es particular y creo que puede aclarar, que dice, si modifica el expediente, ¿qué fecha de presentación toma? ¿El correspondiente a la solicitud del formulario 1? Se respeta la que siempre ha tenido. De acuerdo. En cuanto, hay gente que también habla de la posibilidad, por bueno, la situación del trimestre y determinadas cosas, de la posibilidad de ampliación de plazo, es hasta el 20 por imposibilidad de que tenéis que pagar el 31. Vamos, hasta el 20 es y ya nos obliga a nosotros en 2 meses y 2 días a resolver, esperemos que los 800 millones que tenemos todavía en la bolsa. O sea, que imagínate si hemos contado el 20 como para el 31 tenerlo todo. Nos hemos contado hasta 31 de diciembre, o sea, que imposible. O sea, hemos ido al 20 apurando nosotros los esfuerzos. De acuerdo. Salto algunas preguntas porque como lo que quieren es que repitáis parte de lo que ya viene en el vídeo, lo podrían ver. Sí. Y dicen, hay datos que la modificación no permite cambiar. ¿Habría que presentar un nuevo formulario 2? A ver, no sé qué están pensando cambiar ahí, la verdad no se me ocurre. Porque si no permite cambiar es para aquellos que ya tienen una resolución y se le ha ingresado el dinero, el listado por el que se le ha ingresado, evidentemente eso no lo pueden cambiar. Pueden añadir cosas o modificar el listado añadiendo, pero por lo que se le ha concedido la resolución no pueden modificar. Es lo único que no se puede modificar y solo para los que han recibido resolución, que son 3.600. 3.406. Ya he bailado los números. 3.406. Los demás pueden todo hacerlo. Aún así, esta gente puede añadir. Lo que no puede es quitar, porque claro, hemos concedido una subvención con un listado que ya estaba ahí. Lo que le dejamos añadir más cosas. Hacemos una o dos preguntas más porque hay muchísimas más, pero es imposible que estéis aquí toda la mañana con nosotros, lo entendemos. Agradecemos. Lo siento, pero es que a la 1:30 tengo otro acto. Agradecemos que hayáis aceptado la invitación y que de forma tan clara hayáis hecho la explicación y os hayáis brindado también a responder las consultas. Dice, según he entendido, sí. Perdón, se consideran las pólizas de seguro que están afectas a la actividad coste fijo. La documentación acreditativa de estos costes sería con una copia de la deuda en cuenta del cargo del seguro. ¿El recibo del seguro que ha pagado? Ojo que está sobreentendido que todo es relacionado con la actividad económica que se desarrolla. Eso no hace falta que lo diga yo aquí, porque eso ya lo sabe un empresario. ¿Vale? Pues en principio, yo voy a pasar la palabra a Rafael para que cierre la jornada y invitaros a vosotros si queréis decir cualquier cosa y agradecer a todos, no por orden de los que cite, pero a Agustín, a Susana, a Fina, a Cristina y a Rubén, ¿vale? Por el orden de aparición,
que estéis con nosotros hoy. Esto como las peli, orden de aparición, caracteres. Nada, yo antes de que darle la palabra al secretario y a Rafael, por favor, sí, de solo una cosa. Vosotros que tenéis a las personas trabajadoras autónomas, sois vosotros, o sea, es vuestra red y la comunicación. Por favor, hacemos un llamamiento a que trasladéis la facilidad que tienen estas ayudas y, sobre todo, para los que están en régimen de estimación objetiva, que solo con estar en régimen de estimación objetiva y tener costes fijos pagados por 3.000 euros, la pueden tener. Animarlos, por favor. Vosotros sois los que tenéis la voz, los contactos y los que podéis llegar a ellos. A mí sí me gustaría eso, pediros el favor de que nos hagáis de altavoz, porque tenemos ahí 800 millones que si tenemos solicitudes los podemos conceder, si no, no los podemos conceder. Y ya me callo, que ya he hablado mucho. Muy bien, Agustín, con tu permiso te dejo que termines tú, ¿vale? Y si quieres, comento yo y, en primer lugar, daros las gracias por la claridad y el trabajo que estáis haciendo, no solamente en el día de hoy, sino en toda la pandemia, ¿vale? Soy consciente de toda la consejería, el trabajo que ha hecho y las horas que le habéis dedicado para sacar esto adelante. Hacer una referencia a lo del anexo 4 y explicar que es que el sistema de la Consejería de Empleo es un sistema robotizado, es decir, es un ejemplo que están copiando incluso algunos gobiernos, como por ejemplo el de Canarias, ¿no? Entonces, por eso se insiste, pero quiero que penséis que a todos los autónomos que nos oís, por ejemplo, en un mes y medio, con la ayuda de la hostelería, fueron más de 80.000 solicitudes las que se les recibieron, pero a su vez también se contestaron, es decir, 160.000 solicitudes, ¿no? Y yo creo que estáis haciendo ahí en ese aspecto un buen trabajo. Y nada más, deciros también que, al igual que escuchamos y trasladamos lo que la Administración nos dice, es importante que a través del correo electrónico de ATA, que nosotros trabajamos para ustedes y somos la voz del autónomo, ¿no? Cualquier cuestión que veáis conveniente, nos lo hacéis llegar incluso hasta en el sistema informático, ¿no? Porque yo sé conscientemente que le estamos ayudando. Y nada más, agradeceros a todos, tanto a los oyentes como a ustedes que estáis hoy aquí con nosotros. Y sin más, Agustín, tienes la palabra y clausuras tú. Pues muchas gracias, Rafael. Nada, yo sí que antes de terminar, me gustaría, como tú muy bien decías, volver a enfatizar el hecho de que esta ayuda que venía, como ya sabéis, muy enrevesada, y así empecé esta webinar, sí que se ha agilizado mucho y nos hemos esforzado mucho por agilizarla. Por esa misma agilización, como tú muy bien decías, lo de la robotización, por eso al final el tema, por ejemplo, de la representación o de la representatividad viene por eso precisamente. Es decir, que al final estamos tratando de hacerlo mucho más fácil también para vosotros. Entonces, a lo mejor está ese chip de yo presento la escritura, tal, pero que si nos damos cuenta, lo estamos al final facilitando, porque al final es presentar un anexo que encima luego va a entrar a través de un mecanismo de automatización y nos ahorramos el tener que ir mirando una por una, verificando una escritura, cada escritura de una manera, otro presenta un certificado de apoderamiento, el otro presenta no sé cuál, y entonces eso, lógicamente, pues conllevaría el no poder pagar en 2 meses, sino mucho más tiempo. O sea, yo creo que al final es en beneficio de todos y bueno, pues con esa idea lo hemos hecho, ¿no? El esfuerzo que hemos hecho también, como ya sabéis, desde el principio, que nos dimos cuenta por el tema de agilizar los requisitos, de que pudiesen entrar todo, de que habían dejado fuera a un número muy importante de posibles beneficiarios, de autónomos, de empresarios, pues porque habían cumplido, como bien decía Fina, y bueno, aunque nosotros lo dejamos claro al principio, ya digo que desafortunadamente, por un lado, pues se dieron cuenta tarde y mal, pero por otro lado, pues al final lograron entrar en razón y modificar ese Real Decreto Ley 5 y darnos esa posibilidad de meterlo. Por último, sí que también me gustaría decir, porque en algún foro lo he oído, incluso alguna duda, el tema de los trabajadores autónomos que declaran por módulos, que no tienen que tener pérdida, no tienen que acreditar ningún tipo de pérdida, pero que no es que tengan que tener un mínimo de coste de 3.000 euros, pueden presentar costes por 300 euros. Al revés, el máximo son 3.000 euros. Claro, por eso lo digo. Es que alguna vez he oído, es que claro, y si no llegamos a 3.000 nos quedamos fuera. No, es todo lo contrario. O sea que al final, oye, pues si tienes costes por 500 euros, pues con lo fácil que es presentar un papelito por aquí. Creo que a 3.000 llega. Sí, pero bueno, hombre, con los costes fijos seguro que llegan a 3.000. Pero bueno, que por eso que me gusta incidir en que es el máximo 3.000, no el mínimo. Se puede presentar cualquiera, efectivamente, habiéndose abierto el plazo de costes en 18 meses, yo creo que por mínimo que sea el gasto de un alquiler o de la luz o lo que sea,
lo del teléfono siempre se va a llegar a 3.000. Así que ya está. En cualquier caso, tenéis nuestra página web donde tenemos publicadas también las preguntas más frecuentes y bueno, y luego, por supuesto, pues también a vuestra disposición a través del correo electrónico para seguir solventando dudas. Volverte a agradecer, Rafael, ya también a nivel personal, vuestra disposición siempre y nada, seguimos en contacto y a vuestra disposición. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.